Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Para la noche de hoy vamos a dar inicio a este programa educativo, ¿no?, que se asocia, en este caso, de docencia e investigación para que siempre tengamos un poco más de materia agregada, un valor agregado, que evidentemente nos va a ayudar mucho en nuestra formación como profesionales de la salud, como médicos, y que de alguna u otra manera nos va a hacer siempre mejores personas. Por eso la intención es esta. Siempre desde un principio, ya dándolo como introductorio de este programa, nos enseñan que el médico no está hecho solamente para curar, está hecho para enseñar, pero también para investigar. Es decir, tenemos tres deberes que deben ser cumplidos, que deben ser transmitidos y que de alguna u otra manera nos forman como los profesionales que somos. Entonces, estamos en la obligación, como les digo, de ser investigadores, de ser docentes, por encima inclusive también de ser médicos. Entonces, es importante siempre que tengamos estos principios bastante presentes. Entonces, bueno, para la noche de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que corresponde a la andragogía. Esto es, sin duda alguna, uno de los principios que hoy vamos a compartir, que hoy vamos a detallar y que de alguna u otra manera nos va a servir muchísimo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Como ya la mayoría me conoce, mi nombre es Manuel Ceballos, soy médico radiólogo, especialista pues en el diagnóstico por imagen y además de eso, docente certificado y profesor universitario, por lo tanto voy a ser su facilitador en este programa de capacitación. Bueno, muchachos, vamos a ir arrancando con lo que sería el concepto. Esto es importante. Importante siempre hablar de pedagogía antes de entrar en materia de andragogía. La pedagogía, como todos ya lo han comprendido, es un tipo de término que pues ya la mayoría maneja, ¿no? Pero del mismo modo es importante que se destaque que la pedagogía no es más que la ciencia que comprende la forma en que las personas aprenden. ¿Ok? Así tan sencillo como eso. Por lo tanto, como se centra en buscar ese tipo de compromiso, ya lo hace parte de la ciencia. Y acuérdense que al ser parte de la ciencia, ya de alguna u otra manera va a buscar siempre mejorías, va a buscar avances que nos va a ayudar en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, un docente que a ustedes les enseñe ecografía, por ponerles un ejemplo, si no maneja un adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje, el conocimiento no va a llegar. Así de sencillo. Tan sencillo, tan simple como que puede saber muy bien la parte académica, pero lastimosamente no tiene pedagogía para poderlo transmitir a sus alumnos, porque no enseña de manera satisfactoria. Por eso es que muchos consideran que dar clases es hasta un talento, es un don, porque no todo profesor da la materia de manera que todos los alumnos salgan completamente satisfechos, completamente, digamos, con todas las expectativas, porque la información sí llegó. Entonces yo me siento siempre realizado cuando mis alumnos el día de mañana me dicen, oye, doctor, esto que tú me dijiste me sirvió para un examen, esto me sirvió para el posgrado, esto me sirvió para la vida en general. Eso forma parte de la pedagogía. Entonces hay que tener en cuenta que esto, al decir peda, la palabra peda ya nos habla más de niños y de jóvenes. Por eso es que andragogía y pedagogía no es lo mismo. Ya después vamos a ir aclarando eso. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá lo importante es que en la pedagogía se alcanza con el fin de formar a generaciones tempranas, niños y jóvenes. ¿Por qué incluyo pedagogía si es para niños? Porque también incluye jóvenes y adolescentes. Y hay que recordar que el 97% de todos los estudiantes de medicina, o sea, en el pregrado, son jóvenes. O sea, con eso no estoy diciendo que no vayamos a conseguir una persona de la tercera edad estudiando medicina. Ojo, están completamente en su derecho a hacerlo. Pero la mayoría de los estudiantes son jóvenes. Por lo tanto, para que haya un educador que sea médico, que
transmita la información correcta, debe manejar en este caso obligatoriamente la pedagogía. Entonces, la pedagogía en este médico tiene que ir siempre acompañado del respeto y del acatamiento de las normas de la comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo siempre, si voy a dar algún tipo de conocimiento a la sociedad, de conocimiento en pro a la educación, yo tengo que obviamente acatar las normas. Normas, ejemplo, del buen oyente, normas, por ejemplo, del buen hablante, saber escuchar y conocer los principios humanistas, es decir, de arte, pasión, pensamiento teórico y pensamiento práctico. Todo esto moldea de alguna u otra manera a la persona, en este caso, el estudiante de medicina, también aplica obviamente para posgrado, pero nos hace principalmente personas desde el punto de vista moral. En todas las instituciones que vayamos a pasar, ya la pedagogía comienza a fomentar el punto de vista moral. Entonces hay que tener en cuenta que sin pedagogía no vamos a poder formar buenos médicos el día de mañana, y mucho menos que tenga pues los principios éticos de las cuales les estoy hablando. Entonces ya cuando nos vamos a andragogía, ya la palabra andra, el prefijo andra, ya nos habla principalmente de la educación cuando va dirigido ya no a niños y adolescentes, sino más bien a adultos. Entonces, yo particularmente debo o estoy en la obligación de manejar de manera correcta la andragogía, porque he tenido, pues obviamente, muchos especialistas, ¿ok? Que son adultos, pero también debo manejar la pedagogía, porque también doy clases de pregrado y no es lo mismo manejar dos tipos de grupos. Los grupos son completamente distintos. En la pedagogía yo tengo que aplicar, como ya les digo, principios éticos, principios morales, porque estoy formando a niños y jóvenes. En cambio, cuando estoy hablando de andragogía, ya acá yo no tengo que formar a nadie desde cero. Ya todos tienen, la mayoría, un principio ético establecido, saben qué es lo bueno y qué es lo malo, tienen conocimiento, inclusive muchos de los grupos a los que yo manejo pueden tener conocimientos que yo no poseo y se hace a su vez una retroalimentación positiva. Entonces, en ese caso, ¿qué voy a hacer yo especialmente con ese grupo poblacional de médicos adultos? Vamos a verlo así. Bueno, nada, actualizarlo y sobre todo darle continuidad al desarrollo de sus capacidades. Actualizarlo, profundizar sus conocimientos, si hay algo que pueda estar erróneo, corregirlo, si hay algo que pueda mejorar, pues mucho mejor, a diferencia de la pedagogía. Entonces, les traigo este concepto, me pareció espectacular en uno de los estudiosos de la andragogía, eh, un ilustre de la andragogía como lo es Knowles. Él habla que es un conjunto de principios fundamentales, y lo voy a citar tal cual como él lo menciona. Un conjunto de principios fundamentales sobre el aprendizaje de adultos que se aplica a todas las situaciones de tal aprendizaje. Es decir, que la andragogía está orientada hacia la educación para adultos y no del aprendizaje de adultos. Aprendizaje, como ya les digo, valga la redundancia, es aprender nuevamente todas las normativas de la sociedad, es decir, desde cero. En cambio, cuando hablo principalmente de andragogía, ya yo no tengo que explicarle a nadie cuáles son las normativas que una sociedad debe dirigirse, porque ya se supone en teoría lo deben manejar. Espero haya quedado bien claro ese punto, porque para mí es la base de esta clase. De todas maneras, los que no, del mismo modo, pueden escribir en la tabla de comentarios y yo sin ningún problema lo puedo aclarar al final de la clase, obviamente. Entonces, bueno, muchachos, aquí un poquito más de teoría, como ya les digo, esto es solamente para ir reforzando. Entonces, la andragogía pasa a ser un proceso de desarrollo integral del ser humano para acceder a qué? A la autorrealización y sobre todo a la transformación propia. Me gusta poner el ejemplo del felo de ecografía, por ponerles a ustedes un contexto, ¿no? La mayoría, lo que está acá es para poder profundizar, para poder mejorar, para poder, digamos, autorrealizarse como profesionales, y obviamente eso se traduce como brindar un mejor servicio a sus pacientes. Por lo tanto, esto que yo les voy a enseñar forma parte de la andragogía, ¿ok?
Entonces, buscar movilizar y potenciar conocimientos, valores, actitudes, sobre todo valores, sobre todo conocimientos. Por eso es que existe esta materia, muchachos, y por eso es que yo se las doy, porque no es lo mismo que yo me siente a hablar solamente de ecografía sin que el ecografista potencie otros tipos de valores agregados y otras aptitudes que les va a servir de manera bastante idónea en la formación como ecografista. Entonces, por eso es importante. No se limita a la adquisición de conocimientos y mejora de habilidades, sino que consiste en un proceso de desarrollo integral. Entonces, ¿qué va a hacer el individuo? Obviamente va a crecer más que como persona, como profesional. Y así nos vamos a otro ámbito de la vida, como padre de familia, obviamente, como un ente social que forma parte de una comunidad, porque muchas veces al médico nos catalogan así, como en algunos casos somos los únicos que nos mantenemos como una autoridad dentro de la comunidad. El médico siempre ha tenido una figura de ejemplo a seguir, de constancia. La bata médica transmite pureza, transmite pulcritud. Entonces, ¿qué pasa? Que el médico normalmente ya pasa a desarrollarse como parte de un ente social. ¿Ok? Bueno, seguimos aquí hablándoles un poquito más de que otros conceptos que conseguí en la web, como lo son la disciplina, que estudia las formas, procedimientos, técnicas, situaciones y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Pero este aprendizaje, como ya sabemos, va dirigido al desarrollo de habilidades, actitudes y de la adquisición y transferencia de conocimiento. No va dirigido a enseñar desde cero. No es lo mismo enseñarle a un niño de 5 años algún tema en particular que ya enseñarlo directamente como la andragogía. Entonces se encarga de la educación entre y para por adultos. Eso es todo. Pregunta de examen para lo que me dicen. Bueno, el concepto de andragogía, sobre todo el concepto más puro de andragogía, es este que acá se encuentra. ¿Ok? El ser humano consciente de sus posibilidades de realización libremente selecciona, exige y asume compromiso, responsabilidad y sinceridad. Por eso es que no es lo mismo que yo forme un ecografista que sea seco con el paciente, que no le importe, que no tenga empatía, que no le interese realmente al paciente. Eso puede pasar y eso ha pasado muchas veces. Yo tuve pues bastantes anécdotas en donde en algunas oportunidades me tocó, yo ya como R3, me tocaba corregir al R1 desde el punto de vista del trato al paciente. Porque aparte de médicos, somos humanos. Entonces, el paciente llega al hospital por una dolencia, el paciente llega al hospital porque no tiene recursos, el paciente está pasando por diferentes etapas de la vida, de sufrimiento, y creo que lo menos que nosotros podemos hacer con él es tratarlo mal, ¿ok? Entonces, eso pasa mucho. Es necesario nosotros tratar de enseñar, ¿ok? Educar a esa persona, a ese médico en particular, para que pueda mejorar su trato con el paciente y por lo tanto mejorar también con otros colegas, porque también se han visto casos de, bueno, colegas que debaten, que, bueno, se ha visto muchísimo, eso es una cadena que desde siempre se presenta en los posgrados cuando los adjuntos lesionan lo que es el comportamiento de un residente, cuando sobrepasan las explotaciones, los niveles de hora, de estrés que ese residente vive, más los rechazos, más las ofensas, todo eso forma parte, muchachos, de principios de aprendizaje que se han deteriorado a lo largo del tiempo. Uno con eso, yo no estoy diciendo que el carácter no haya que moldearlo, obviamente sí, pero para motivar a un residente, la humillación no debe ser parte del aprendizaje. Eso es algo que nosotros, a mí me lo enseñaron en ciencias médicas, me lo enseñaron en mi programa de capacitación universitaria, que es algo que nos diferencia a nosotros del resto de los adjuntos que están en los hospitales, que la mayoría de los adjuntos no han pasado por esta formación del aprendizaje andragógico. Si no pasa por el aprendizaje andragógico, pues lastimosamente no vamos a poder formar de manera satisfactoria residentes con la misma noción, con la misma o moldearlos a lo que yo estoy acá explicando. Entonces, bueno, aquí ya
irles mencionando. Este globo nos menciona algo bastante importante desde el punto de vista de los principios, es el por qué aprender, por qué nace la docencia médica, por qué tiene que un médico no puede que en cierto punto, por yo dar 10 años de clase, ya no me convierte en profesor, no me convierte en docente. Es verdad, la experiencia es importante, pero hay que formarse, muchachos. Uno no se forma de médico por experiencia. Uno se forma en médico porque a nosotros nos educan, tenemos un pensum académico que debemos aprobar, tenemos una aprobación y un compromiso en este caso, con el paciente. Lo mismo pasa desde el punto de vista de la docencia. Entonces es importante conocer el autoconcepto porque si yo formo, en este caso se forman médicos que en algún momento han sido rechazados, que han sido maltratados, ese autoconcepto se va a deteriorar y obviamente lo primero que vamos a tener son médicos que van a enseñar de manera frustrada, de manera ofensiva y va a generar ese autoconcepto dañino en el resto de los estudiantes. Las experiencias vividas también, o sea, ya vamos a quitarnos un poco de la parte de la autocrítica, vamos a irnos un poco ahora las experiencias, ¿no? También esto es necesario. A veces si yo tengo un paciente el cual estoy haciendo un seguimiento, el cual ese paciente, ejemplo, ya como anécdota personal, servicio de cirugía cardiovascular, indica en un paciente una amputación supracondilia, por ponerles un ejemplo, ya sea por una necrosis distal, e indican el Doppler y ese Doppler ayuda de alguna u otra manera a mejorar la salud de ese miembro inferior del paciente, créanme que esa experiencia va a generar en ese médico radiólogo una esperanza de que no todo debe ser solucionado a través de una amputación, sino que puede haber algún tipo de cambios en la situación dependiendo de lo que el Doppler te pueda decir. También la disposición de aprender, eso también es importante, porque si yo tengo médicos y el médico pues no le interesa escucharme, no le interesa leerme, no le solamente se queda con lo que él sabe y punto, sin ver a los lados. Esto también afecta de manera bastante distorsionada al principio de aprendizaje andragógico y obviamente el aprendizaje que vaya a tener en cualquier otro tema que decida emprender. Entonces eso es importante, hay que tener la disposición de aprender y sobre todo de aprender a escuchar. Yo tengo pues muchos mentores, entre ellos médicos que han tenido bastante experiencia, que han tenido una capacidad, me atrevo a decir, excepcional para enseñar, el cual les agradezco mucho. Y bueno, uno nunca se la sabe todo, entonces a veces hay que tener en cuenta que debemos apoyarnos de esos médicos con más experiencia para poder ir creciendo. Eso obviamente me va a nutrir mucho más en el aprendizaje andragógico y voy a poderlos nutrir más a mis alumnos posteriormente. Entonces, la orientación hacia el aprendizaje también es necesario saber cuáles son todas esas metodologías y finalmente para llegar al concepto final que es la motivación. Muchachos, la motivación no es fácil de lograrla. eh, Uno casi siempre, o el estudiante de medicina o el estudiante de posgrado tradicional, casi siempre la motivación es graduarse. O sea, aquí vamos a estar claros de eso. La motivación de un R3 de medicina interna es terminar rápido todo, es hacer todo para graduarse, poder empezar a trabajar, empezar a producir, generar y obviamente seguir creciendo como internista, por ponerles un ejemplo. Esa motivación, muchachos, no está presente allí. La motivación de aprender no es solamente pasar un examen, como muchos docentes nos lo dicen. O sea, esto no se trata de pasar, se trata, muchachos, de aprender. Cada paciente es un examen, ¿ok? Entonces, cada examen tiene que ser promovido de manera satisfactoria y que cada uno de los pacientes se individualice. Si yo tengo esta motivación, muchachos, esta motivación, créanme que cada día que pasa, si ustedes no leen algo, se van a sentir vacíos. Se van a sentir como que es un día que no se pudo aprovechar del todo. Esa motivación se logra, pero tiene que de empezar desde el por qué debo aprender y pasar por cada una de estas etapas o de ciclos para poder llegar a la etapa final que es la motivación. Entonces, bueno, eso para que lo tengan en cuenta. El estudiante adulto, muchachos, como bueno, ya todos acá lo somos,
es un poco distinto. Les digo un poco, casi siempre, bueno, la metodología evidentemente es muy distinta, pero al final el enfoque de lo que se busca es el mismo. ¿Cuál es el enfoque, por lo menos el mío para ustedes? Que todos conecten conmigo, que todos se sientan, el doctor Ceballos lo que explicó, lo entendí. Ese enfoque que yo tengo, que yo presto para mis alumnos, como les digo, les doy clase a pregrado, le doy clase a posgrado, le doy clase a muchísimos estudiantes, inclusive técnicos, licenciados, y el propósito siempre es el mismo. Por eso recibe del resto, provocando un enriquecimiento. Esto es importante, el enriquecimiento. Porque muchas veces me han tocado alumnos muy brillantes que me enseñan a mí, hay otros que debaten, oye, mira, a mí me parece más esto, a mí no me parece esto. El salón de clases es sin duda alguna un ejemplo bastante claro de lo que es un intercambio de conocimiento. Cuando el alumno decide de alguna manera aportar conocimiento y experiencia, ya se hace un proveedor. Entonces ya deja de ser un alumno, pasa a ser parte de la clase. Y eso le da siempre un plus y un valor agregado a cualquier medio. ¿Ok? Bueno, el docente andragógico o andragogo, como lo quieran llamar, igual que pedagogo, o sea, son tipos de términos que ustedes pueden emplear, aplica tres tipos de saber. Esto es algo bueno, comprenderlo para mí al principio fue bastante complejo, no es tan común el conocer el saber. El saber es algo que no es que nace con uno, pero es algo que tú tienes que manejar, que tú tienes que enfocarte en que existe para que puedas transmitir inmediatamente a los demás. El saber no es solamente la adquisición del conocimiento. Es el saber didáctico, que era lo que yo les decía. Yo puedo saber mucho de ecografía, pero si yo no sé transmitir lo que yo sé, el saber didáctico no está presente. ¿Me explico? El saber educativo, por supuesto que sí. Si yo sé ya mi conocimiento y sé cómo transmitirlo, ya yo estoy convirtiéndome aquí en el segundo paso para ser un docente andragógico. El tercero es el saber disciplinar. Muchachos, muchas veces no es dejar omisiones. Es decir, si yo veo que a un paciente alguien me lo trata mal, si yo veo que hay un informe de manera errónea, si hay términos que están desactualizados, que eso es el día a día, pues lastimosamente yo aquí estoy o cometiendo iatrogenia, muchachos, de manera indirecta, porque básicamente estoy, de alguna u otra manera, enseñando bien desde el punto de vista educativo, enseñando bien desde el punto didáctico, pero ¿y dónde está la disciplina? Si yo no sé disciplinar, estos dos no van a valer de nada, porque estamos creando sencillamente seres que son 100% fríos, que son 100% aislantes de la empatía de un paciente y que no tiene sentimiento. No sé si me hago entender, pero acá el propósito de un médico no es ser una persona de ese tipo, es al contrario, es tener una empatía. Bueno, aquí me comenta que se escucha entrecortado. Si alguien más me escucha así, por favor me notifica para entonces moverme de sitio. Ok, bueno. Y el último, que para mí este es el más importante de todos, muchachos, es el saber ser. Saber ser. ¿Ser qué? Ser humano, ser persona, ser científico, ser maestro. Yo pienso que había siempre una doctora que, bueno, yo le agradezco muchísimo, donde ella, bueno, sin duda me comentaba que, bueno, por favor, si me escuchan, por favor, escribirlo en los comentarios, por si acaso me haya dejado de escuchar, quiero verificar. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ok, ok. Bueno, en este caso, deben verificar los que no me escuchan, su conexión a internet. Bueno, muchachos, entonces lo que les estaba comentando era que en alguna oportunidad tuve una doctora
que ella es tomografista. Esa doctora, bueno, ella nos enseñó de alguna u otra manera estos tres grados de saber. Y sobre todo, el cuarto saber, que es el ser, me hizo entender que la doctora no era simplemente una profesora. Uno normalmente le dice profesor o le dice docente a una persona que te enseña, que bueno, logra de alguna u otra manera sus objetivos de que la información llegue a ti, ¿no? Pero muchachos, hay algo más valioso, hay un título mucho más valioso que el de docente y el de profesor, y es el de maestro. La palabra maestro, si ustedes lo buscan, va mucho más allá, es una esencia, porque el maestro es el único que puede enseñar este ámbito, el saber ser. Solamente el maestro es el capaz de poder, de todos los saberes, llegar aquí. Yo, bueno, en algún momento espero, si la vida me da la oportunidad, lograr llegar a ese nivel de poder enseñarle a alguien este ámbito, porque de verdad esto sería lo máximo que una persona puede llegar a aprender. Y como les digo, me siento bastante afortunado de tener ese tipo de mentores que me hayan de alguna otra manera incentivado. Entonces, bueno, vamos entonces a continuar por acá. Aquí les traigo, muchachos, esto es solamente una tabla de repaso que se los hago para que del mismo modo lo tengan como un poco más fácil de digerir entre la diferencia de pedagogía con andragogía. Fíjense que básicamente todo lo que ya yo les dije está acá, solo que de manera de una tabla de resumen. ¿Ok? Vamos a pasarla. Y bueno, ya para ir finalizando, es importante, yo no puedo dejar de terminar esta clase sin mencionar la importancia de lo que es la educación superior o lo que es la educación universitaria. La educación universitaria no es necesariamente estar en una universidad. Acá no estamos a nivel de una universidad, pero estamos a nivel de un tipo de educación superior. ¿Qué ocurre cuando se termina la educación básica y la educación secundaria? Inmediatamente al terminar la educación secundaria, todo pasa a ser educación superior. Entonces, ¿qué tipo de educación nosotros estamos llevando a cabo si nosotros estamos especializándonos en el área de ecografía? Pues sencillamente estamos llevándonos de alguna u otra manera un conocimiento especializado, el cual nos hace parte del tipo de educación superior. Una persona que entra a conocimientos de política es educación superior, a estudios jurídicos es educación superior, igual a medicina, igual a idiomas, psicología, historia, ciencia, entre otros. No importa que este alumno después haga un doctorado, no importa que este alumno después haga una maestría, no importa que haga luego un fellow o un mastership, no importa, todo sigue siendo parte de la educación superior. Y bueno, ya muchachos, para ir finalizando, los voy a dejar con una frase de Nelson Mandela. Hay que recordar que Mandela siempre fue, indiferentemente de su postura política, un gran ejemplo de resiliencia, un gran ejemplo de fortaleza y sobre todo un gran maestro. Porque a partir de este individuo que ustedes ven acá, no solamente combatió el racismo y logró de alguna otra manera eliminarlo, sino que hizo que todas esas personas de las cuales la esclavitud fue parte de la afectación, ojo, de esa sociedad para aquel siglo, los hizo personas culturales. Y esto es algo mucho más valioso que el saber, mucho más valioso que educar a alguien, que es enseñarle cultura. La cultura es algo que no se quita, muchachos. Es algo, es un don, es algo que una persona puede ser muy culta, puede ser muy educada, puede tener en su consultorio 20 títulos universitarios, pero si no tiene cultura, si no tiene esa arma tan poderosa, pues lastimosamente todos esos títulos no van a servir de nada. Entonces, por eso Mandela termina mencionando que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nada más y nada menos. Entonces, es importante, muchachos, que
como esta primera clase, vengan todas las demás y que siempre tengan en cuenta que la educación es lo único que va a poder rescatar a un país. Una persona con principios, con educación, es siempre necesario para que cualquier nación pueda salir adelante. Entonces, bueno, ya con esto damos por terminada nuestra primera clase. Quedan 6 minutos. Yo prefiero aprovechar este tiempo para que, bueno, si hay alguna duda, la podamos aclarar. Eh, Acá estoy del mismo modo pendientes de la tabla de comentarios, o si alguno quiere hacer algún comentario, sin ningún problema lo podemos hacer. Quedan todavía 5 minutos. Bueno, muchachos, espero se encuentren muy bien. Damos por finalizada entonces la clase de el día de hoy.